Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Fernando Soto y gracias, les repito, por estar en sintonía en ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada, y también nos pueden ver y escuchar por www.abcradiopuebla.com.mx. Cada jueves tu agenda legislativa. Álvaro Ramírez Velasco, buenos días. Buenos días, Luis Fernando, buenos días al auditorio de Contigo Puebla. El fuero y sus asegúnes, y yo creo que si alguna canonjía tienen en nuestra clase gobernante en el país es precisamente esta del fuero, que no se les puede acusar de nada mientras ejerzan un cargo público. Y a muchos mexicanos eso nos incomoda, nos enoja, porque se pueden cometer muchos abusos. Entre esos están esos asegúnes que nos puedes contar. Así es, Luis Fernando. Se aprobó recién en el Senado ya como Cámara Revisora. Ahora irá a las legislaturas estatales, donde la mitad más uno lo convertirá en una reforma válida. 14 reformas constitucionales para crear el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Son muchas cosas que, si me permites, iremos desmenuzando en siguientes entregas. Hoy vamos a hablar del fuero. El fuero permanece tal y como está en el artículo 108 de la Constitución. Y déjame decirte, y ahorita te explico por qué, qué bueno que permanece, qué malo que permanece como está. Ahí te va. Qué bueno y qué malo. Qué bueno y qué malo. Creo que el fuero es necesario y ha permitido avances democráticos importantes. ¿Por qué? Siempre vemos mal el fuero, precisamente porque es esta inmunidad procesal que se traduce finalmente en una impunidad delictiva de los funcionarios públicos. ¿Quiénes tienen fuero? Vamos a los específicos, los que son electos. Tienen fuero los gobernadores, alcaldes y legisladores, diputados y senadores y diputados locales. Creo que en el caso de los legisladores es necesario el fuero constitucional para proteger sus dichos, para proteger sus opiniones y para proteger que puedan ser el contrapeso a otros poderes, como el poder ejecutivo a nivel de la república y a nivel de los estados y a nivel de los municipios. Creo que los encargados de los poderes ejecutivos que tienen injerencia en la procuración de justicia, como son los gobernadores que mandan al procurador, el procurador es parte de su gabinete, y el presidente de la República, a pesar de que está en vías de la, digamos, emancipación, independización, como le quieras llamar, de una Fiscalía Nacional que ya no sea la PGR, sino que sea independiente del Poder Ejecutivo, está en vías de construirse. Pues mientras tanto, la Procuradora, y aunque sea ratificada por el Senado, es nombrada por el gobernador, por el presidente. En caso de los estados, el Procurador, a pesar de que en algunos casos también tiene que ser ratificado por los congresos locales, es nombrado por el gobernador. ¿Por qué es conveniente para los legisladores? En el pasado, y la referencia mayor, aunque el fuero no le iba a servir de nada ante las balas, la referencia mayor es Belisario Domínguez. El discurso, la epístola de Belisario Domínguez contra el dictador Huerta, le cuesta la vida. Da su discurso y a las pocas horas llegan, en ese caso el ejército, lo aprende y terminan asesinando a Belisario Domínguez. Hay muchas otras historias en donde un legislador, por haber criticado a un gobernador, termina siendo manchado, se le fabrican delitos, y ¿cómo hemos visto ese tema? ¿Cómo hemos visto ese tema? Se les fabrican delitos y vas para el bote. Por eso es importante que los legisladores tengan el fuero. Ahora, esa inmunidad procesal debería modificarse. Por eso digo, qué bueno que permanece, qué malo que permanece como está. Creo que no la deberían tener los gobernadores, porque ellos tienen la injerencia directa en la procuración de justicia en sus territorios. ¿No? Los gobernadores no deberían tenerla, los alcaldes tampoco deberían tenerla, porque además manejan recursos públicos. Exactamente. Están las cuentas públicas, están otros elementos donde puede fincarse las responsabilidades, pero esencialmente no debería ser así. Y en el caso de los legisladores, el presidente es otro asunto, luego lo trataremos, pero en el caso de los legisladores, cuando se solicitara la revocación del fuero o el desafuero, ¿no? Tendría que ser por los méritos de los casos específicos y no por un asunto político. Voy a explicarte. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, para desaforar a cualquier funcionario, incluidos los legisladores,
es un proceso tan tortuoso que está hecho para que no se cumpla. Exacto. Me lo decía, Ajá. alguna vez me lo dijo Luis Miguel Barbosa Huerta, que hoy es presidente del Senado, cuando fue diputado federal en la 58 legislatura, me decía, mira, ni te compliques, porque le preguntaba yo alguna opinión sobre algún desafuero que en ese momento estaba en proceso, decía, ni te compliques, este es un proceso hecho para que no se cumpla. Y efectivamente, a menos que haya la voluntad política de la mayoría, como en el caso cuando desaforaron a Andrés Manuel López Obrador, cuando desaforaron a René Juvenal Bejarano Martínez, solamente que haya la voluntad política, se desafuera. Pero no valen, no pesan los méritos de un caso específico. Ha habido casos, me viene a la mente de algún diputado local que por golpear a su esposa se le desafuera y entonces puede procesársele penalmente. En la Cámara de Diputados, para que pueda llegar un desafuero a medio caminar, primero se tiene que, en la Comisión Jurisdiccional, dar los votos necesarios y la conformación de una sección instructora. No es comisión, no es comité, es una sección instructora, por legisladores de varios partidos que analizan el caso. Se hace un litigio extrajudicial, porque es el legislativo, no es el judicial, extrajudicial, en el donde comparecen, se presentan pruebas, etcétera, etcétera. Después de varios meses se termina dictaminando y en caso de proceder, se erige el Pleno de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia. En caso de desafueros, en caso de juicios políticos es el Senado, y entonces ya se verá también los méritos en el litigio en el Pleno, y ahí se vota. Creo que tiene que modificarse todo esto para que el fuero tenga el valor que debe tener, que es proteger las opiniones, las ideas, las investigaciones, las denuncias de los legisladores, y que solamente lo tengan los legisladores, no aquellos funcionarios que tienen injerencia en el sistema de procuración de justicia como los gobernadores, ni aquellos que tienen la gran y alta responsabilidad de manejar recursos públicos. Ahí está, mi buen Álvaro Ramírez. Ya veremos qué alcances tienen este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, porque si algo también demandamos es precisamente que bajen estos índices. No sé, ¿cómo la ves? Así de bote pronto, ¿cómo ves? ¿Realmente tendrá alcances positivos? No, fue nada más una maquilladita a 14 artículos constitucionales que no van a tener un efecto real y automático contra la corrupción. Ya lo iremos analizando en siguientes entregas. Gracias, Álvaro Ramírez, nos escuchamos pronto. Gracias, buenos días. Hasta la semana que entra, 10 de la mañana con 36 minutos, seguimos.